Pero un líder necesita desarrollar competencias mucho más poderosas para impactar en un equipo, como por ejemplo el desarrollo de equipos. Es decir, un Sí. líder tiene gente a cargo, tiene que desarrollar equipos, pero para eso primero tiene que desarrollarse internamente, tiene que desarrollar su ser. ¿Cuál es la primera de todas? La inteligencia emocional. Necesita conocerse, necesita saber cómo gestionar sus emociones, necesita saber quién es, necesita saber cuál es su propósito, necesita aprender a ser empático. Es decir, todo primero es con uno mismo para recién después salir hacia el mundo. Todo tiene que ver con una cuestión mental. La técnica, por ejemplo, desarrollo de planes estratégicos, aprender a usar un CRM, es decir, cualquier cosa que nosotros aprendamos desde lo técnico es cuestión de repetir, 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 repetir y lo logras. Pero cambiar una conducta tiene que ver con cambiar una forma de pensar. Y según la edad que tenga la persona, puede ser que durante toda su vida se creyó algo que ni siquiera sabe que se lo cree. Colegas, ¿cómo están? Hoy tenemos el placer de contar con una invitada excepcional, Julieta Casnati. Julieta es una verdadera experta en el desarrollo de liderazgo y de la comunicación efectiva, con una trayectoria impresionante en el mundo de la educación y el coaching. Julieta es una de las fundadoras de la Academia de Coaching Psicológico Integral y además autora del libro Sesión Empowerment, que les confieso que ya lo tengo. Su experiencia incluye roles como directora académica, entrenadora de líderes y speaker internacional. Les cuento que Julieta es inicialmente formada como profesora de matemáticas y física y además cuenta con una maestría en administración educacional. Julieta ha sabido combinar su pasión por la enseñanza con su expertise en coaching, creando metodologías únicas para el desarrollo de equipos de alto rendimiento. Julieta es muy activa en LinkedIn. Les confieso que soy su fan, no solo por la calidad de sus publicaciones, sino también por el ejemplo y la inspiración que es para muchos de los profesionales. En el episodio de hoy, Julieta nos compartirá sus valiosos insights sobre cómo podemos ser líderes más efectivos y formar equipos de alto desempeño. Bienvenida, Julieta, es un placer tenerte con nosotros. No, gracias a vos, Carlos, y voy a hablar como argentina. Gracias por haberme invitado. Para mí es un placer compartir toda mi experiencia y ya te habrás dado cuenta por todo lo que acabas de decir, la pasión que le pongo al desarrollo de líderes especialmente. Así que no, Muchas gracias gracias a ti por invitarme. gracias a ti por tu tiempo. Oye, Julieta, mi primera pregunta es para conocer por qué un líder puede beneficiarse del coaching. ¿Qué es esta herramienta? Y bueno, ¿qué tipo de profesionales tú has visto que son los mayores ganadores después de vivir un proceso así? Bueno, el coaching, vos sabrás que el coaching tiene que ver con el desarrollo de las personas. En realidad lo que busca es potenciar todas esas habilidades que tenemos innatas, esas potencias innatas que ya las traemos, pero muchísimas veces son ciegas para nosotros. Entonces el coach, ¿qué hace? A través de preguntas va haciendo emerger esa potencia que tiene cada uno de nosotros. Y entonces desde ese lugar vamos desarrollando habilidades que no teníamos antes desarrolladas. Todo esto se hace a través de un proceso conversacional, a través de preguntas, a través de conversaciones potentes en donde la propia persona va descubriendo cuáles son esas creencias limitantes que le están impidiendo tomar o llegar ese máximo potencial que puede llegar a tener. Entonces, imagínate en una empresa, un líder que tiene a cargo un montón de personas, lograr destrabar eso que le impide avanzar, tener buenas relaciones y buenos resultados, es lo que va a potenciar a la persona, al equipo y a la organización como un todo. Qué interesante. Oye, Julieta, quisiera pasar a una pregunta que puede ser un poco extendida, pero para mí muy interesante, que es el líder efectivo.
En la conversación que tuvimos la vez pasada, me comentaste sobre 8 competencias clave que pueden ayudar a construir líderes más efectivos. Quisiera ver si nos puedes platicar un poco más de estas competencias y cómo es el proceso que podríamos seguir para crecer. Ujú. Bueno, primero que nada, en todo proceso de coaching hay dos estados. Un estado inicial, desde el que partimos, y un estado deseado, que es al que queremos llegar, ¿no? Tenemos que visualizarlo, pero si no sabemos de dónde partimos, no sabemos qué es lo que hace falta desarrollar. Entonces, yo con todos los años que tengo de experiencia como formadora, porque como vos bien dijiste al principio, soy profesora, entonces de matemática y física, y toda mi vida me desempeñé como docente, entonces estoy muy acostumbrada a transmitir conocimiento, pero siempre he sido muy... te voy a hacer un pequeño paréntesis para que entiendas por qué he llegado a lo que he llegado, ¿no? Eh, Siempre he sido muy curiosa, como decíamos hace un rato, y con ganas de aprender nuevas cosas. Y eso me fue llevando a querer tomar cargos directivos. Pero claro, llegué a mi primer cargo directivo y ¿qué me pasó? Como le pasa a mucha gente, no sé si a mucha, pero por lo menos a mí me pasó, es que fue un fracaso total. Y entonces dije, bueno, si me va mal en esto, significa que hay algo que todavía no sé y tengo que aprender. Entonces primero fue muy frustrante porque claro, yo llegué con todas las ganas de tener un buen desempeño y resulta que fue un desastre. Entonces, porque yo venía con un buen desempeño como profesora, pero no es lo mismo dirigir una institución que ser profesora. Que es exactamente lo mismo que dirigir una empresa, te voy a decir, porque a nivel organizacional es lo mismo, es un grupo de personas que se reúnen con un determinado objetivo y que intervienen conversaciones que llevan a ese destino. Entonces es más o menos lo mismo, cambia el contenido. En lugar de hablar de matemática, por ejemplo, se habla de otras cosas, pero en realidad el proceso es el mismo. Y bueno, eso me llevó a hacer esa maestría y dije, no, tengo que estudiar. Entonces hice mi maestría en administración educacional y ahí ya con esos conocimientos llegué a un cargo directivo en una institución de nivel superior y ahí fue donde pude aplicar todas estas cosas que había aprendido. Y yo, fíjate que mi tesis de maestría fue sobre la evaluación del desempeño docente. Yo ya quería medir porque quería mejorar el desempeño de los docentes. Entonces, desarrollé un método que fue el que apliqué durante 9 años cuando fui directora de esa institución, en donde medía, y esto es lo que hago también con los líderes actualmente, medía el estado inicial de la persona, le pedía que me diera una clase, entonces yo había determinado cuáles eran las competencias de un docente, y entonces cuando terminaba su clase le daba un feedback. Pero también le pedía a los alumnos que dieran un feedback, o sea, que llenaran encuestas de satisfacción. Y también le pedía al docente que se observara. Y yo le observaba sus clases. Entonces, con toda esa información, que después aprendí que eso se llama 360, en ese momento Sí, era una cuestión intuitiva nada más. Yo me daba cuenta que con la sola mirada del líder, que fue un poco eso que dijiste al sí, principio, de que está en solitario y no sabe si hace bien las cosas o no, necesita de la mirada de los demás, necesita sí. salir de esa ceguera. Y bueno, con esa idea, después fundé junto con otras personas la Academia de Coaching, desarrollamos software para medir competencias y últimamente he llegado, es como que di toda una vueltita para llegar a las competencias de un líder, que es lo que desde un principio a mí me interesaba. Entonces he desarrollado un modelo que tiene 8 competencias, como vos bien dijiste, en donde son 8 competencias personales, propias de la persona que tiene que desarrollar, y 2 internas y 2 externas, y 4 que son pragmáticas, le he llamado, que tiene que ver más con el saber hacer. Vos sabés que las competencias se clasifican en 3 tipos, las competencias duras o hard skills, las competencias blandas, que son las soft skills, y las competencias de poder, que son las power skills. Para un equipo operativo, por ejemplo, vos podés trabajar con competencias blandas, que son las competencias en el ámbito de los servicios y está muy bien. Pero un líder necesita desarrollar competencias mucho más poderosas
para impactar en un equipo, como por ejemplo el desarrollo de equipos. Es decir, un Sí. líder tiene gente a cargo, tiene que desarrollar equipos, pero para eso primero tiene que desarrollarse internamente, tiene que desarrollar su ser. ¿Cuál es la primera de todas? La inteligencia emocional. Necesita conocerse, necesita saber cómo gestionar sus emociones, necesita saber quién es, necesita saber cuál es su propósito, necesita aprender a ser empático. Es decir, todo primero es con uno mismo para recién después salir hacia el mundo. Y la otra competencia interna que es propia del líder y que la tiene que tener muy, pero muy clara es la integridad. Un líder que no tiene claro cuáles son sus valores y que no es coherente con sus valores, no va a tener autoridad frente a las personas que lidera, porque va a ser incoherente. Entonces, un día va a decir una cosa, otro día va a decir otra cosa, no va a tener carácter desarrollado, porque eso es lo que se busca en un líder, desarrollar carácter. En LinkedIn me habrás visto, muchas veces hablamos del carácter fuerte. El carácter fuerte no es ser un gritón, alguien que maltrata. El carácter fuerte es haber desarrollado confianza, seguridad, autorrespeto, y todo eso tiene que ver con el desarrollo de la inteligencia emocional y la integridad. Es la parte más profunda que debe desarrollar un líder. Es yo con yo. Es Sí. decir, es esta relación conmigo. Siempre me gusta decir a mí que yo me relaciono con los demás en función de cómo me relaciono conmigo. ¿Cómo soy conmigo? ¿Qué tan juzgadora soy de mi conducta? Porque así seré con los demás. Entonces siempre el trabajo, y esto para los que nos gusta la filosofía, se ha dicho en todos los idiomas, desde todas las escuelas filosóficas, desde todas las escuelas espirituales, el trabajo primero es con uno mismo. Así que primero está eso. Y una vez que trabajé conmigo, ya puedo empezar a salir al mundo con la comunicación, porque mi comunicación es el efecto de cómo pienso. Entonces, si yo he entrenado mi mente, mi comunicación va a ser una comunicación asertiva, que es lo que necesito para comunicarme con mi equipo, para poder transmitir una visión, que es la otra competencia. Como líder, si yo no sé a dónde voy, ¿cómo voy a hacer para llevar a mi equipo a que lleguemos a algún lado? Si no he declarado una visión, si no tengo la capacidad de compartir con el mundo esa visión. Todo eso es lo que yo llamo las competencias personales. Pero también tengo que desarrollar otro tipo de habilidades como líder, y a esas les he llamado pragmáticas. Por ejemplo, tengo que aprender a gestionar mis recursos, tengo que aprender a establecer prioridades, tengo que aprender a gestionar las finanzas económicamente, tengo que aprender a administrar mi tiempo, mi dinero, tengo que aprender a planificar. Todo eso son técnicas, cosas que se aprenden, pero ves que es más pragmático, es más un saber hacer. Después tengo que desarrollar mi mente global. ¿A qué se refiere con mi mente global? Tiene que ver con cómo, no solamente cómo pienso desde lo psicológico, sino cómo pienso a nivel contexto, cómo observo el mundo, cuánto leo, cuánto escribo, cómo hago para tomar mis decisiones, cómo hago para ver lo que está pasando en el mundo, porque en función de lo que pasa en el mundo me junto con colegas para escuchar qué están haciendo, para aprender lo que está pasando, porque todo eso va nutriendo mi mente. Mi mente es un conjunto, es un circuito de redes neuronales que mientras más elementos tenga, más nutrido y más inteligente voy a ser y más capacidad voy a tener para resolver problemas, para tomar decisiones. Porque, Carlos, con lo que está pasando hoy, el cambio rápido en el que vivimos, el líder está sometido a tomar decisiones rápidos, rapidísimo. O sea, Totalmente. es una cosa así que todo el tiempo cambia, que me cambia, y tengo que tener la mente súper entrenada para poder tomar decisiones rápidas. Perdón que te interrumpí, vas a decir algo. No, sí, y sabes, mi experiencia, al menos después de pandemia, es que teníamos que estar tomando decisiones duras sin tener la información completa. Era una Eso. locura.
Era una locura. Y yo venía muy acostumbrado a estructuras o mecanismos de decisión de los años 2010, donde juntábamos toda la información de todo. Sí. Armábamos el rompecabezas y decíamos, señores, estamos parados aquí, vamos a caminar para acá. Y eso cambió en pandemia. No, no la teníamos, no la teníamos. Y siento que, bueno, al menos mi experiencia es que navegar con ese nivel de ambigüedad, muchos lo hacen muy bien y muchos no. Entonces, bueno, pues, qué es lo que hacen los que lo están haciendo bien? Ujú. Claro, hay que aprender a navegar en la incertidumbre. A eso le llamo yo la mente global. Es aprender a tomar decisiones con lo que se tiene y confiar en que, bueno, el background que traigo, mi experiencia, confiar, aprender a desarrollar la intuición, a escuchar no solamente lo que dice mi mente, sino también lo que dice esta cosa que viene de adentro, que uno no sabe muy bien dónde está, pero es una información que el cuerpo te la trae. Aprender a resolver desde ese lugar. Después hay otra, esas son las dos internas, ¿no? Pero después hay otras que nos tenemos que relacionar con el mundo, ¿no? Que también son pragmáticas. Una es la gestión del cambio. Imagínate, Carlos, si no desarrollo la capacidad para cambiar, esa flexibilidad que tengo que tener para adaptarme a todo lo que está cambiando. Imagínate con la inteligencia emocional, la inteligencia artificial, todos los cambios que está trayendo en el mundo de las organizaciones, los cambios tecnológicos, todo va con una velocidad. Y si no cambio, se me va el tren y me voy a quedar. Entonces, pero ojo, hay que aprender a cambiar, pero sin caer en estados de estrés, en vivir desarrollando ese cortisol que nos envenena el cuerpo. Tengo que aprender, por eso primero tengo que trabajar con mi mente para poder tomar decisiones con tranquilidad y no estar estresado. Es decir, tengo que gestionar todo eso primero internamente. Y la última, que es la que a vos tanto te interesa por lo que te he escuchado, es el desarrollo de equipo. Un líder, hace mucho que los grandes gurús del liderazgo nos están diciendo que son las personas que son capaces de generar otros líderes. Y eso tiene que ver con el desarrollo de las personas. Alguien que crea contextos de seguridad psicológica, alguien que se reúne con su gente, alguien que escucha las necesidades, alguien que desafía a su gente para que a partir de esos desafíos, aunque se equivoquen, aprendan. Pero si una persona no se le da la oportunidad de equivocarse, ¿cómo va a ser para aprender? Porque las cosas que no salen bien, pero ¿cómo aprendo? Equivocándome. Entonces, bueno, esa es la última de las competencias, que es el desarrollo de las personas. Qué interesante está, me parece que muy robusto y muy estructurado cómo lo has construido. A mí me encantaría después tener otras sesiones contigo para conocer más de esto y aplicarlo en mi persona. Encantadísima. Estoy trabajando con muchos líderes, así que podés ser uno más. Gracias. Julieta, tengo otra duda y otra pregunta en relación a perfiles experimentados. Te comento porque cuando estás desarrollando una nueva competencia, una nueva habilidad, en etapas iniciales de tu carrera profesional se percibe mucho. Entonces, si de repente te falta planificación estratégica y la desarrollas y no la tenías, ya la tienes, no, bueno, en el trabajo se nota mucho. Pero hablando a veces con seniors, ¿no? Personas que tienen 25, 30 años de experiencia, a mí me parece que el desafío es muy diferente que en una etapa inicial. Es como un corredor que al principio está en etapas amateur y puede mejorar su marca 4 o 5 segundos, pero cuando ya está en una etapa de alto desempeño, nomás mejora una décima, pero esa décima lo hace ganar. Y quería preguntarte, pues, ¿cómo puede hacerle un senior, cómo puede hacerle una persona experimentada para poder seguir desarrollando competencias cuando parece que ya la mentalidad está como muy cerrada y parece que es muy difícil avanzar ese punto 1? Uh-huh. Bueno, dos cosas te quiero decir. La primera de ellas es que cuando el ejemplo que me trajiste tiene que ver con un desarrollo físico, ¿no? Entonces, bueno,
es un tipo de habilidades que se desarrolla, se puede adquirir una técnica, se puede desarrollar X técnica, ¿no? Pero no sé si has escuchado el libro El juego interior del tenis, de Timothy Gallwey, que él descubrió que por más técnica maravillosa que desarrolles como deportista, como tenista en ese caso, esto es tu mayor contrincante. Con este tenemos que pelear nosotros, no con la técnica. La técnica se adquiere. Esto es lo que me hace perder. Y ese es el gran desafío que tenemos los seres humanos. Descubrir ese mindset que está absoluto. El 95% de nuestros comportamientos, Carlos, es inconsciente. ¿Sabías eso? No puedo creer, no. Por lo tanto, si yo estoy teniendo un resultado que no es el mejor, pues tengo que ver qué estoy creyendo de mí para poder actuar como actúo, y las neurociencias nos explican muy bien esto. Todo está en nuestro cerebro. Nuestro cerebro es el que guía la conducta, y esa es la especialidad que hemos desarrollado los coaches. Buscamos cuál es ese obstáculo que te está impidiendo conseguir lo que vos querés. Entonces, todo tiene que ver con una cuestión mental. La técnica, por ejemplo, desarrollo de planes estratégicos, aprender a usar un CRM, es decir, cualquier cosa que nosotros aprendamos desde lo técnico es cuestión de repetir y lo logras. Pero cambiar una conducta tiene que ver con cambiar una forma de pensar. Y según la edad que tenga la persona, puede ser que durante toda su vida se creyó algo que ni siquiera sabe que se lo cree. Qué interesante. Y sabes que sí me ha tocado ver a líderes muy maduros con un mindset de flexibilidad y aprendizaje impresionante. Digo, ay, no puedo creer. Digo, tienen toda la vida y viene una nueva ola, una nueva tendencia, y me ha tocado ver que están dispuestos a abandonar cualquier ritual anterior para subirse a una nueva tendencia, y pues para mí es remarcable. Y ahorita que lo mencionas, como que me entró el mensaje. Vos sabés que hace poquito leí que Harvard había encontrado que la principal habilidad que deben desarrollar los líderes es la adaptabilidad, la flexibilidad. Es esta cosa de lo que acabas de decir, por eso me acordé. Venía haciendo esto. Bueno, cambió, ahora voy a empezar a hacer esto. Y no pasa nada. Es decir, ¿sabes con qué tiene que ver eso? Con la humildad. Con salir del ego, de la soberbia, del yo me las sé todas. No, sí, no me las sé todas. No me las sé todas. Cuando salgo de ahí y cuando me declaro ignorante, es cuando recién, y es maravilloso estar al lado de personas así, decime si no. Qué interesante. Julieta, tengo otra pregunta. A ver. Y es en relación a equipos. Me gustaría conocer tu visión sobre cuáles son los errores más comunes que cometen las empresas cuando están intentando desarrollar equipos de alto desempeño. Mira, el principal error, ¿sabes cuál es? Desde lo que yo he observado, que aplican una técnica maravillosa. Por ejemplo, les enseñan a hacer reuniones efectivas. Supongamos, esto es una técnica, hay una técnica que se llama coaching de equipos, que acompaña a las personas para desarrollan todo un paradigma nuevo de trabajo en el cual se establece cómo van a trabajar, cuántas reuniones van a tener. Pero ¿sabes lo que termina sucediendo? No se sostiene en el tiempo. Entonces lo hacen 1, 2, 3, contratan a alguien, lo hacen 1, 2, 3, 4, 5, 6, se va la persona y se cae. Sí. Entonces el líder tiene que tener la capacidad de la perseverancia, de sostener en el tiempo. De la única manera que una cultura se transforme es con el sostenimiento de las conductas.
Para que una conducta se convierta en un hábito y salga de manera inconsciente, tiene que pasar por 4 estadios. En el primer caso, soy inconsciente de mi incompetencia. Después me doy cuenta que no sé hacer un montón de cosas. Me empiezo a entrenar. Me vuelvo competente consciente. Pero para pasar al último estadio y que en nuestra mente se incorpore el hábito, que es esa conducta inconsciente que me sale sola, tiene que pasar tiempo. Y de la única manera que se adquiere es repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo. Entonces, ¿qué hacen? ¿Cuál es el principal error? Me preguntás. No lo sostienen. Entonces, al cabo de un tiempo se pierde. Van así y se pierde, y vuelven otra vez a la misma cultura anterior. No sé si trabajaste alguna vez con la metodología de los OKR, que es una metodología muy buena. Sí, bueno, de John Doerr. Exactamente, de John Doerr. Y lo interesante de eso es que hace mediciones periódicas. Viste que lo aplicaron en Google por primera vez y fue una cosa increíble lo que se hizo. ¿Pero por qué? Porque se establecen los resultados clave que hay que obtener y se van así de manera cortita siguiendo. Para tal día tal cosa, para tal día tal cosa, para tal día tal cosa. ¿Cómo lo vamos a ver? Y así, ese seguimiento, digamos, ajustado, es lo que permite ver la evolución. Y la primera cosa que se consigue, esto es muy importante para el inconsciente, hay que celebrarlo. Hay que celebrar las cosas que se consiguen, porque de esa manera vamos mandándole a nuestro inconsciente un mensaje de nosotros podemos. Y eso es una gran responsabilidad del líder. Pero ojo, cuando yo hablo del líder, a mí me gusta mucho imaginar que esas personas que están ahí se tienen que transformar en líderes también. Entonces no tiene que estar toda la responsabilidad en el líder. El líder tiene que encontrar la manera de que todos se sientan líderes y todos se sientan responsables del resultado. Y que si las cosas no salen, cada uno se haga cargo de su parte y no culpar al otro, que es lo que suele ocurrir. Sí, y sabes, Julieta, que esto que mencionas, a mí es de lo que más me ha funcionado como ejecutivo, que yo creo muchísimo en ese liderazgo compartido. A mi parecer, al menos a mí, mis mejores experiencias de desempeño las he tenido cuando yo no soy protagonista, cuando yo no soy el de la gran idea, ¿no? Y ese estímulo de tener un equipo que se sienta líder, dueño, y donde ya no sea relevante una sola cabeza, sino la fuerza del equipo, a mí me ha dado los mejores resultados profesionales. Cuando ha estado todo el peso sobre mis hombros, siento que se vuelve más vulnerable todo, la verdad. En estos días, bueno, yo sé que vos lees mis publicaciones, pero en estos días publiqué algo asociado a eso con una cita de Mandela, que decía que, no sé si recuerdas, que él dice que en realidad él siempre está detrás y pone a los más ágiles adelante, sin que sepan que todo el tiempo están siendo dirigidos desde atrás. Poner a los más ágiles adelante es la gran habilidad que tiene que desarrollar un líder. Sí, totalmente. Julieta, ahora tengo otra pregunta en relación a enseñanza y me gustaría conocer tu visión de qué recomendarías a las escuelas de negocio tradicionales a la hora de formar líderes. Bueno, uno de los grandes errores que se cometen es que se enseñan puras teorías y puros conceptos, pero no se llevan a la práctica. Por ejemplo, en el desarrollo que yo hago en los líderes, es todo el tiempo una cosa así. Aprendo, aplico, aprendo, aplico, aprendo, aplico, aprendo, aplico, aprendo, aplico. Y todo el tiempo hay acción. ¿Qué significa hay acción? ¿Cómo voy a saber, si no lo paso por el cuerpo, qué es tener una reunión efectiva? Entonces, aprendo el método, voy con mi equipo y lo aplico. Vuelvo con el coach y veo qué pasó. Ajustamos. Vuelvo otra vez, vuelvo con la información y ajustamos.
Es decir, para mí, si no hay acción, Whitmore, que es digamos, el gurú del coaching, el primero que habló de coaching, dice que hay 3 elementos que hay que tener en cuenta para mejorar el desempeño de las personas. Uno es conciencia, que tiene que ver con darme cuenta de algo que hasta este momento no había podido ver. Y el coach es el que acompaña a abrir la percepción, a ver cosas que antes no había podido ver. El segundo elemento es la responsabilidad. Es decir, una vez que vi eso, me hago cargo, me hago responsable, empiezo a responder con mucha más habilidad de como lo hacía hasta el momento. Pero lo último es la acción. Si no hay acción, no hay coaching. No me alcanza con el saber, con el conocimiento. Necesito pasarlo por el cuerpo, necesito saber hacer, necesito aplicar, necesito esto que hablábamos de los OKR, cómo es la evolución, qué va a mostrar que yo adquirí la habilidad. Y eso para mí es lo que hay que hacer en una escuela de negocios en donde se enseñe liderazgo. Sí. Y, ¿sabes? Te platico algo personal. Yo he visto en ocasiones buenos resultados a pesar de que no estaba 100% preparado para algo. Es decir, a veces tenía un desafío, ¿no? Veía quizás algún modelo que me podría servir y a pesar de no ser experto ni dominarlo, poner manos a la obra tiende a dar buenos resultados a pesar de que todavía no estés muy preparado ni muy formado por Harvard. ¿Sí me explico? Sí, pero porque hay una intención. Sí. Y eso es algo que es muy valioso. Es probar, es tener la intención de, primero que nada, una conducta así habla de una persona que tiene autoconfianza. Es alguien que, aún sabiendo que no lo hizo nunca, confía en que le puede salir bien. Y si no le sale bien, dirá, bueno, pues veo que aprendo de esto. Tiene que ver con la actitud. Y está muy bien eso me encanta. Hay un video hermoso de Mario Alonso Puig que dice, salta y verás que estás preparado. Me encanta eso. Está bueno. Está muy bueno. Julieta, pues mira, estas son las preguntas que tenía para ti. Me ha encantado tu manera y tu soltura y cómo ideas a veces que son abstractas, esa capacidad que tienes para transformarlas en enunciados más simples para comprender. Estoy muy agradecido por participar en nuestro podcast de New Mindset. Este es un espacio diseñado para que conectemos líderes y empresas con la finalidad de desbloquear el potencial humano a través de compartir estas experiencias basadas en evidencia, en ciencia. A mí me parece que tu experiencia desarrollando líderes es remarcable. Tu misión como profesional para mí es inspiradora y estoy seguro que para muchos que estamos buscando crecer en nuestras carreras profesionales va a ser muy provechoso conocer este espacio contigo. Yo estoy muy agradecido y te quiero desear muchísimo éxito en tus futuros emprendimientos. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. La verdad que ha sido como si estuviéramos en un café, tomándonos un café y charlando. Muy hermoso, la verdad que sos muy espontáneo, así que me ha encantado conversar contigo. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Julieta.